Poner la grabación, comenzó la grabación, vamos a dar comienzo a este segundo bloque y sí, te vamos a dar la palabra, Silvina Gómez, para que comentes tu exposición. Bueno, yo en primer lugar comento que este trabajo está hecho con un colega de la Universidad de la República, Uruguay, Luis Chalar, que también está acá, y vamos a intentar hacer entre los dos. Entonces, bueno, el título del trabajo es El turismo en modelos de desarrollo de periurbanos latinoamericanos, comparando cinturones hortícolas de La Plata en Argentina y de Salto en Uruguay. Este trabajo, como para presentar un poquito cómo surge, con Luis nos conocimos en las jornadas de turismo, comunidades y ruralidad en 2021, compartimos también espacios en el 2024, y a través de una convocatoria del programa Escala Docente de OGM, fui este año a Salto, donde pudimos intercambiar con más profundidad y ahí entonces conocer también un poco el territorio donde él estuvo trabajando, el territorio hortícola en los alrededores de Salto. Y bueno, un poco entonces el trabajo comienza, es exploratorio y comienza de esta manera. Y Luis, siempre que quieras, podés abrir el micrófono y hablar. Perfecto, Silvina, gracias. En primer lugar, pensar que el turismo en espacios periurbanos es algo poco trabajado, aunque existe de diferentes maneras. Los espacios periurbanos son un espacio que está categorizado, no es ni rural ni urbano justamente, y un poco en esa, juega en esa transición entre lo que se supone que es la ciudad y el campo como entes binarios, que tampoco lo son tanto. Tiene dinámicas complejas que tienen que ver con transformaciones de fuerzas de capitalismo, tiene también, son zonas mixtas, donde hay poblaciones, donde hay muchas veces zonas fabriles y también donde hay zonas productivas de agricultura, horticultura. Y tienen también en general presiones inmobiliarias y presiones sobre estas zonas. Jugamos o utilizamos el concepto de nueva ruralidad, que justamente aborda las ruralidades desde una perspectiva que no lo ven como aquello que está lejano, atrasado, un poco lo que traía Gabriela más temprano, sino que ven estos territorios rurales como territorios que también son abordados y modificados, tensionados incluso por las fuerzas del capitalismo y fuerzas de migraciones rural-urbanas, fuerzas productivas, diversificación productiva, y entonces las mismas fuerzas que van atravesando las ciudades y los centros urbanos van también abordando las zonas rurales. Y entonces en ese sentido aún un poco más en las zonas periurbanas que se encuentran en esa transición, ¿no?, entre lo urbano y lo rural propiamente dicho. Y también pensamos un poco el turismo de distintas perspectivas, si se quiere, porque el trabajo de Luis en modelar y en el periurbano o la zona hortícola de Salto tiene que ver con tiene que ver con los entramados socioproductivos turísticos y los procesos de desarrollo endógeno, y en ese sentido sí compartimos una matriz de ideas donde pensamos al turismo justamente como ese entramado, como un espacio social de articulación entre actores sociales, como un espacio de intereses donde también se dirimen desigualdades y posibilidades. Y también, en mi caso, como una herramienta que no necesariamente es así, pero que en ocasiones puede serlo, de integración social, cultural y productiva. No es una idea idílica del turismo, sino que es una posibilidad cuando el desarrollo se da, cuando el trabajo se da, cuidando muchísimo muchos aspectos que tienen que ver con esta incursión, ¿no?, de una actividad que no existe desde siempre. Como problema, lo que miramos fue que hay dificultades en la integración de la horticultura en circuitos turísticos locales,
Muchas veces esos circuitos turísticos se basan, bueno, en el caso de Salto, por ejemplo, con cuestiones de termas. En la ciudad de La Plata se basan con, sobre todo, circuitos urbanos y históricos vinculados a la fundación de la ciudad. Y entonces lo hortícola queda como algo menor, ¿no? Como algo que además, bueno, eso, menor, invisibilizado. Hay una falta de políticas, además, que articulen las actividades. Y entonces lo que hemos visto es que la universidad ha buscado en ambas experiencias incidir en esa problemática. Como objetivos nos propusimos comparar la incidencia de las universidades en la articulación del turismo y la agricultura familiar, específicamente en estos cordones hortícola-florícola en La Plata y hortícola-frutícola en Salto. Atendiendo a modalidades de intervención, contextos productivos, sociales, resultados, limitaciones y convergencias de las experiencias que trabajamos. La metodología tiene que ver en general con una revisión, o sea, tiene 3 áreas: la revisión documental y de proyectos, por supuesto revisión bibliográfica, publicaciones de las experiencias, memorias de los proyectos, trabajo de campo y territorial. Ambas experiencias han desarrollado acciones territoriales, sensibilizaciones, capacitaciones, talleres, participación comunitaria, pero a la vez se han realizado observación participante y entrevistas a actores claves, entrevistas en profundidad o semiestructuradas. Y también ha habido una triangulación de fuentes y la búsqueda de un análisis comparativo, en parte a través de estas visitas cruzadas. Haber ido, en mi caso, a Salto y poder conocer el cinturón hortícola permitió mejorar el diálogo y lograr estos cruces y estas comparaciones un poco con más cuerpo. Construimos una línea de tiempo comparativa e intentamos comenzar a establecer criterios de comparación en términos de una matriz. Bueno, los sectores productivos en La Plata. La Plata es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, la capital, de hecho, y toda la parte que está en verde, la ciudad, en realidad es el partido de La Plata, es el mapita que vemos a la izquierda, y marcado con verde todo lo que sería el área productiva. Ese mapita es de Julieta Frediani, una colega de acá de la Universidad de La Plata. En el cuadradito chiquitito que vemos en la parte superior sería lo que es el casco urbano, donde se concentra la actividad administrativa de la ciudad, la mayoría de la actividad universitaria y la actividad turística. Todo ese trabajo sobre el cordón hortícola es es un trabajo invisibilizado. Básicamente es un trabajo que no se considera importante para la ciudad, no se considera relevante económicamente, incluso no se considera relevante en términos de la producción. Y en Salto, ¿querés contar vos, Luis, un poquito? Sí, cómo no. En Salto, ahí lo pueden ver, está ubicado sobre el río Uruguay, la ciudad de Salto, y tiene un cinturón hortifrutícola, como mencionaba Silvina. Ese cinturón estaba muy fragmentado en cuanto tiene que ver a predios, a producciones, a tipo de producciones, a modalidades, a trayectoria, y conviven con ese cinturón hortifrutícola también allí los centros termales que están ubicados sobre el río Uruguay o sobre el río Daimán, o sea que el turismo y el cinturón comparten espacio. Lo que queríamos ver era también cómo, más allá de compartir espacio, pueden compartir otro tipo de canales de enlace. Y la otra cosa para resaltar un poco en el mapa de Salto comparado con el mapa nacional de Uruguay, como que se puede ver en Salto, y está marcado en la parte superior del mapa. El cinturón no forma parte de las ciudades, del común de las ciudades capitales de Uruguay, sino que es algo que está muy afianzado alrededor de Montevideo, en el sur del país, con un cordón fuerte hortícola, y después Salto tiene esa producción que abastece gran parte del país, y hay más adelante una caracterización de este cinturón hortícola, pero un poco para situarlos en el espacio y cómo está la ciudad, ese cinturón, el termalismo, y qué importancia tiene eso a nivel país. Sí, en relación con esto que decía Luis, pensar que la ciudad, el cinturón hortícola de La Plata, como un último dato, comparte esta característica que tiene que ver con que es uno de los principales
productores de verduras y de flores de corte del país. 80% de las flores de corte de Argentina, 60% de la producción para AMBA y provincia de Buenos Aires, lo cual es masivo, digamos. Algunas otras características de este cinturón es que, bueno, son la mayoría productores migrantes de origen boliviano y paraguayo, también hay del noroeste argentino, muchas personas, y que la mayoría de quienes trabajan allí son peones, medieros o arrendatarios, o sea que no tienen acceso a la tierra, no son dueños de la tierra. En Salto, Luis, ¿querés comentar algo más? Sí, comentarles que esa producción no solamente está muy fragmentada en cuanto a predios, sino que también no se puede hablar de un solo cinturón hortícola, sino que al norte del país al norte, perdón, del departamento tiene una característica, al sur tiene otra, depende mucho del tipo de suelo y eso en base a la producción. También tiene una diversidad muy grande de la parte de la horticultura, la citricultura, por ejemplo, está muy presente. Hay un fuerte agregado de tecnología, de trabajo a campo, de cultivo a campo o bajo cubierta. Y trabaja también esa combinación, esa producción del norte del país, trabaja como un poco a contrastación de lo que se produce en el sur del país. Es un país muy chico en cuanto a distancia, pero la diferencia que hay en exposición solar, en terrenos, en tecnología, hace que se produzca primores, que surjan primeros esa producción y llegar al mercado con otros precios, con otros valores, que es algo que está muy arraigado, con familias de tercera y cuarta generación, que hay mucho saber hacer en esos locales y bueno, una diversificación productiva muy grande con diferentes tipos también de agregados de valor que tiene que ver también con no solamente citricultura, horticultura, vendimia, una diversidad muy grande. Bueno, un poco acá armamos una línea de tiempo comparando las dos experiencias. En la parte de arriba está, me olvidé de ponerle, Salto, justamente, la experiencia de Salto, mientras que en la parte de abajo está la experiencia en La Plata. En la experiencia en Salto se realizaron actividades de sensibilización, capacitación y articulación a través de distintos proyectos, que los nombres no los puse porque no entraban básicamente. También consultorías junto a las sociedades de fomento de Colonia Osimani y Llerena, y han logrado establecer una feria en la Colonia Osimani y en Llerena, que surge en el 2015-16 más o menos y que continúa aún hoy. Y también regionales Empalme 525, que también es un emprendimiento, una especie de feria, entiendo, Luis, que también continúa hasta hoy en día. Sí. Sí, agregar allí que esto empezó el vínculo de lo personal y del grupo con el que trabajamos con la parte productiva. A raíz, primero fue el turismo con la pesca y después ahí hubo un evento que está en primer término en el 2011, donde convocamos a un espacio de intercambio del turismo con distintos sectores productivos. Después, eso que fue más sobre el litoral del río Uruguay, se fue acotando a Salto, a su cinturón hortícola, y una serie de proyectos de distinto tipo, con distintas instituciones, Ministerio de Ganadería, Agencia Nacional de Investigación, Intendencias, centros comerciales que se fueron encadenando de alguna otra manera para darle continuidad hasta que algún otro aporte intentó ser el trabajo final de maestría que analiza un poco conceptualmente el vínculo entre la horticultura y el turismo en un aspecto más amplio, tratando de aportar, y como decía Silvina, dentro de los puntos en funcionamiento, una feria que tiene carácter mensual y después unos regionales en Empalme 525 que sí tiene una presencia más permanente en el área y que tiene que ver con otro periurbano, que es un periurbano de una localidad menor, pero que también tiene su propia característica, y en este caso un proyecto vinculado con mujeres rurales. Bueno, por el lado de La Plata, la actividad surge a través de un proyecto de extensión que en general se engloba bajo la denominación de senderos turísticos, pero que tiene un montón de otros nombres que son nombres formales, digamos. Se comenzó con trabajos en escuelas, con procesos de patrimonialización, visibilización del territorio, técnicas participativas, se realizaron mesas intersectoriales de distintos tipos, se logró construir una feria de productores junto con con mesa multiactoral, donde estaba el INTA, diferentes áreas de gobierno, diferentes áreas de las universidades, diferentes organizaciones de productores. En 2020 se construyó un mapa virtual interactivo, turístico comunitario, también participativo, y se hacen recorridas turísticas a quintas hortícolas y viveros desde 2016. Hoy en día hay una mesa de turismo comunitario con un grupo de turismo comunitario y un convenio con una
cámara privada, en la cual está una empresa de transporte de la ciudad, que también garantiza la posibilidad de tener transporte para realizar las recorridas turísticas. Bueno, un poco en resumiendo, en La Plata se crean circuitos turísticos con identidad territorial, se trabaja para la autogestión, la multiactoralidad y se promociona la agroecología, mientras que en Salto hay una visibilización del sector productivo, con productos, procesos, personas, territorios, una creación y mejora de puntos de venta, agregado de valor e incorporación de servicios. Y aquí una tabla comparativa, ya estamos cerrando, un poco las diferencias que hemos encontrado entre el rol de la universidad. La universidad en La Plata tiene una fuerte impronta extensionista, con proyectos sostenidos y articulación territorial amplia. Y en Salto, la Universidad de la República realizó varios trabajos diagnósticos y sensibilizaciones temáticas. En la articulación institucional hay una amplia red de cooperación con municipios, escuelas, organizaciones sociales, de productores, junta vecinal, etcétera, en La Plata, mientras que en Salto hay una coordinación institucional más débil, más dispersa entre actores. Quizás esto también tiene que ver con algo que por ahí no dijimos suficiente, pero que hay también diferente entramado social en estos lugares que tienen características distintas, ¿no? Y entonces un poco eso también es reflejo. En La Plata hay una participación de productores y vecinos involucrados en ferias, talleres, senderos, mientras que en Salto hay una participación más puntual, centrada en instancias de diálogo específicas. Los resultados visibles son senderos en La Plata, ferias, materiales educativos, mapa interactivo, mientras que en Salto hay estudios, publicaciones, propuestas, ferias también, faltó ponerlo, y algunos espacios de venta consolidados. Las limitaciones identificadas en La Plata es el acceso a la tierra, precariedad habitacional y laboral, contaminación por agroquímicos, y en Salto hay una falta de continuidad y baja coordinación institucional. En relación con cuestiones de sostenibilidad social y ambiental, en La Plata hay fomento de la agroecología, educación ambiental y también un fomento de las condiciones organizativas de las comunidades, bueno, de las agrupaciones. Mientras que en Salto hay un enfoque ambiental incipiente y hay un poco de dependencia de la academia. En La Plata también hay esa dependencia de la academia. Y en general, como impacto general, hay una alta incidencia social y territorial, con legitimidad universitaria en La Plata, impacto simbólico y agenda pública aún débil en el territorio en Salto. Y esto voy a decir que lo hizo Luis y se ha dado con un palo. No es tan así, por lo que yo vi. Así que, pero yo no lo terminé de revisar, mala mía. Y en términos de las conclusiones, pensar que la universidad puede ser un catalizador de procesos turísticos territoriales, que la efectividad va a depender un poco del entramado institucional y del fortalecimiento que se hace del mismo y de la articulación intersectorial, que el éxito del turismo periurbano también depende de otras variables de las cuales uno no tiene necesariamente incidencia, como por ejemplo la densidad institucional y la capacidad organizativa local, y que hay algunas estrategias potenciadoras que nos parecen importantes resaltar, las mesas intersectoriales permanentes como una de las estrategias, articulación y creación de políticas públicas que reconozcan la horticultura y sus productos como patrimonio territorial, la formación de productores y sensibilización hacia el turismo, la concepción del turismo como parte de un sistema económico más amplio, y el rol estratégico de la universidad y la necesidad de una continuidad institucional. Les agradecemos mucho y cerramos. Disculpen la demora de la extensión. Muchas gracias. Se pasaron un minuto, estamos muy bien. Unos minutitos. Ahora sí seguimos con la presentación, con la segunda presentación del día de hoy. Seguimos por Zuccarelli. Renovación urbana y turismo en La Plata, ocio, consumo y gentrificación simbólica. No sé si se me escucha igual. ¿Se me escucha? Se escucha perfecto. Perdón, tenía el micrófono arriba y estaba hablando sola. Te dejan, Silvina, de compartir, así comparte, no sé si querés compartir, María. Sí. Voy a guardar un segundito. Perfecto. Son 11:20 y de nuevo tenemos 15 minutitos para que puedas hablar. Intentaré frenarte, avisarte a los 10.
Dale, voy a hacer todo lo Bien. posible. Bien, gracias. Perfecto, ahí se ve la presa, ¿no? ¿Sí? Bárbaro. Vamos entonces. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es María Fera Zuccarelli, soy estudiante de la licenciatura en Turismo y les vengo a comentar algunos avances de mi trabajo final de investigación, que es una tesina de grado. Es decir, no les voy a comentar hallazgos ni articulación de todas las, sí, el trabajo que vengo haciendo, porque todavía no comencé ese trabajo, pero sí comentar un poquito cómo estoy articulando mi trabajo de investigación, obviamente abriendo la puerta a comentarios y sugerencias porque es un trabajo en curso. Como les comentaba, esta es una tesina, el título es el que ven en pantalla, Espacio Público, Ocio y Gentrificación Simbólica, y parto de la idea o del enfoque que busca analizar las prácticas como medio de transformación, no solamente del sujeto, del agente practicante, sino también del espacio urbano, que está en constante diálogo con el espacio y que es determinante en la forma que tiene de consolidarse la ciudad y la idea de ciudadano que tenemos. El área específica de estudio es la avenida 51, entre calles 6 y 4. Comencé teniendo un área de estudio bastante más grande, que eran 2 manzanas, desde calle 49 hasta calle 51, entre 6 y 4, pero a la hora de aproximarme al campo me di cuenta que era un espacio demasiado grande e inabarcable para lo que es una tesina de grado, y que también al incorporar en ese estudio los espacios privados iba a ser demasiado. Así que lo recorté un poco más y estoy trabajando específicamente el espacio urbano público en el área que les mencionaba. Y el recorte temporal es de 2018 a 2025, precisamente porque en 2018 fue cuando comenzó el proyecto Bazar X, que fue una remodelación y una refuncionalización del histórico Bazar X de La Plata, que antes era un bazar y hoy en día es un corredor gastronómico. María, perdóname, yo no estoy viendo la presentación ahora. Discúlpame, a ver, ahí, chequeo. Y comparto la pantalla entera, cosa de que vean todo. Sí, pero a veces es mejor y nos aseguramos que la... Dale, tranqui, ahí va. Perfecto. Puede ser porque apreté pantalla completa. Ahí va. Ahí está, sí. Perfecto, bárbaro. Genial. Bien, bueno, los que les comentaba recién un poquito. Mi objetivo es analizar la renovación urbana, pero no la materialidad per se, sino la materialidad en diálogo con lo que sucede en el espacio que estoy estudiando, ¿no? La idea de la ciudad practicada y precisamente la práctica de ocio y turística dentro del espacio urbano público. Aquí los objetivos específicos no me voy a detener en cada uno de ellos, los pueden revisar, pero están todos orientados a indagar y a explorar las prácticas en el espacio estudiado. Un poco para introducir algo más sobre el estudio, se inserta en varios debates interdisciplinares, principalmente en el debate epistemológico de lo que entendemos por turismo y lo que entendemos por ocio, que eso me ha llevado bastante tiempo y es una parte bastante fuerte de la tesis, para entender desde dónde parto para estudiar las prácticas de ocio, ¿no? En ese sentido, ahora cuando les mencione un poco sobre el marco teórico, les voy a comentar la corriente del ocio propio y bueno, ciertas formas de entender al turismo que me resultan más interesantes que la clásica definición de desplazamiento por cierto tiempo, bla, 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 que ya conocemos y que, bueno, la encuentro un poco limitante. Y bueno, los estudios urbanos, ¿no? En un contexto donde la crisis habitacional está en auge, jóvenes con poca proyección, jóvenes y no tan jóvenes, hablo de jóvenes porque es lo que más me interpela, con poca proyección, la ciudad siendo una ciudad, la ciudad de La Plata siendo una ciudad universitaria, eso es una problemática bastante grande, ¿no? Porque implica también la dificultad de los accesos superiores de educación. Y por otro lado, el uso del término gentrificación, que mediante la lectura de varios trabajos he encontrado que a veces se utiliza como un diagnóstico o algo más estático, ¿no? Sin ponerlo en diálogo con el territorio que se está estudiando. En ese sentido, no solamente utilizo el término gentrificación, sino que me refiero específicamente a gentrificación simbólica, porque más allá del desplazamiento habitacional, del cual parte la concepción clásica de la gentrificación, ¿no? Esa que plantea Glass en el año 60,
que habla de un desplazamiento habitacional de una población de recursos más bien bajos por una población de capacidad económica mayor. Yo hablo de una gentrificación simbólica porque es precisamente la que me permite estudiar las prácticas y también las manifestaciones, ¿no? Tanto de marcas como de configuraciones del espacio que permiten o no permiten ciertas formas de habitar y practicar la ciudad. Bien. Uy, me fui de nuevo. Para hablarles un poco del marco teórico, esta es una forma que tuve de ordenar la lectura, ¿no? Porque era tanto el material que me sirvió más ordenarlo en categorías. El punto de partida, tanto del estudio como de mi interés, es por la renovación urbana. Escuché una disertación de Natalia Elena Rabun-Knox, una investigadora del CONICET, que habla de la renovación urbana excluyente, un poco de lo que les comentaba, ¿no? Las formas de configurar los espacios de la ciudad que habilitan o inhabilitan ciertas prácticas, ¿no? Que incluyen y que excluyen al mismo tiempo. Y también menciona en varios de sus trabajos la falta de participación ciudadana en ciertas renovaciones urbanas, tanto que se han visto en la ciudad de Buenos Aires y que yo puedo intentar comparar o poner en diálogo con lo que sucede en la ciudad de La Plata. El concepto de gentrificación, que me resultó bastante problemático en un inicio, yo fui con la idea específica de que lo que estaba sucediendo era gentrificación. Después de trabajar un poco, me doy cuenta que, al menos bajo mi punto de vista, no es gentrificación con la acepción clásica, ¿no? Porque no hay un desplazamiento habitacional, debido a que hablando con las personas que viven en la zona, que la frecuentan, y bueno, mi directora de tesis, que es profesora de historia y local de la ciudad de La Plata, me comentan que el espacio no tuvo, desde la fundación de La Plata hasta la inauguración del pasaje Rodrigo y el presente, una función habitacional, sino más bien comercial y administrativo estatal. Así que no hablo de gentrificación per se, pero sí hablo de gentrificación simbólica. Y bueno, en cuanto a turismo y ocio, parto de la idea del turismo como un correlato, ¿no? Que no solamente implica un desplazamiento, o no necesariamente implica un desplazamiento, sino que es una práctica que permite al sujeto no solamente transformar su forma de subjetivar la realidad, sino que también pone estas nuevas formas y estas nuevas interpretaciones, tanto de sí mismo como del espacio y del entorno, con el espacio, y hace que el espacio se transforme per se, ¿no? Y del ocio como medio también de transformación y resignificación simbólica urbana. Y en ese sentido, el trabajo de Bedoya es muy interesante porque él plantea la cultura del ocio propio, ¿no? En contraposición a una cultura del entretenimiento globalizado, que bueno, ¿qué entendemos por entretenimiento globalizado? Bueno, yo lo pongo bastante en debate en la tesis y hablo más de una cultura del ocio propio que no se rige estrictamente por una lógica de consumo, pero también plantearnos cómo es posible que nuestras prácticas no sean regidas estrictamente por una lógica de consumo, cuál es la alternativa y cómo eso se pone en diálogo con el espacio en el cual ocurre, ¿no? Porque es muy fácil pensar en esta idea, o al menos nombrarla de esta manera, ¿no? En contraposición a una cultura del entretenimiento globalizado, pero realmente en el quehacer o en el cotidiano de las ciudades resulta bastante dificultoso pensarlo y llevarlo a cabo. En ese sentido, también cuando empecé a hablar del espacio público, me encontré con varios debates teóricos y con también una dificultad a la hora de realmente hacer el recorte, ¿no? ¿Qué entiendo por espacio público? Es el espacio público que se entiende desde un discurso institucional, es un espacio urbano de acceso libre, y un poco estoy en ese debate ahora, por lo cual tampoco me voy a meter demasiado, pero ahí les dejé algunas bibliografías con las que estoy trabajando en este momento. Bueno, volví a leer un poco a Lefebvre, estoy leyendo a Delgado, que es un poco el que habla o hace esta distinción entre espacio urbano y espacio urbano público y espacio público, como para intentar comprender mejor sobre de qué marco teórico o qué marco conceptual estoy partiendo para hablar de este recorte. En cuanto a la metodología, es una investigación cualitativa, como se podrán haber dado cuenta, con un enfoque exploratorio y descriptivo y con un diseño emergente. Es por eso que estoy todo el tiempo retocando tanto el
sí, el marco conceptual, como, bueno, las diferentes estructuras y, bueno, ajustando las técnicas. En cuanto a los métodos per se, voy a realizar, las técnicas vendría a ser, realicé un mapeo físico del espacio, también realicé observación participante y varias entrevistas semiestructuradas, y estoy realizando una recolección de datos provenientes de publicaciones de redes sociales y medios digitales para entender cómo se refieren los diferentes medios digitales y cómo se refieren las mismas personas, usuarios y o organizaciones civiles a la zona que estoy estudiando. Luego haré un análisis crítico del discurso, que es lo que estoy haciendo ahora con las entrevistas, y finalmente un análisis relacional para poner en diálogo los hallazgos. Obviamente que toda la instancia reflexiva durante el trabajo de campo ocurre y bueno, ya el análisis, parte del análisis lo he realizado. Se trata nada más de de explicitarlo y ponerlo en diálogo con los demás trabajos. Y en cuanto a los siguientes pasos, un poco los que les comentaba recién, ¿no? Actualizar el marco teórico, debido a que gracias a las entrevistas, por suerte, he encontrado otras necesidades teóricas para dar marco a ciertos análisis que me gustaría realizar. Bueno, el análisis per se del trabajo de campo, la reflexión y la articulación, y bueno, elaboración de pensamientos finales y sugerencias para otras investigaciones, tanto para mis colegas del instituto como para cualquier otra persona interesada que vaya a leer la tesis. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias y cualquier comentario o sugerencia está en mi casilla de correo ahí en pantalla, más que bienvenida. Y nada, eso. Gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias. Si les parece, Agustín levantó la mano, las preguntas las dejamos para después de esta tercera ponencia que vamos a tener ahora. Ocupaste muy bien el tiempo, María, nos has dejado hasta 3 minutos, pero está muy bien. Y ahora sí, vamos a escuchar a los terceros de este bloque, que son Ailén y Maximiliano, que van a presentar sobre narrativas fundacionales en la construcción de marcaciones territoriales pampeano-patagónicas. Así que les dejo la... Están muy bien los aplausos, Agustina, muchas gracias. Les dejo la palabra a ustedes. Bien. Se supone que estoy compartiendo con pantalla completa, pero no sé por qué no se termina de acomodar. Calculo que en algún momento se moverá. Fíjate si pasa incluso. No. Porque habitualmente, si no sé por qué, a veces si no compartimos la pantalla completa de la computadora en donde estamos presentando, no sé por qué se traba y no pasa. Capaz que esa es la solución. Voy de vuelta. Lo que pasa es que no lo tengo en pantalla, sino en una ventana. Sí, por eso te digo, si compartís solo una ventana, a veces se traba, no sé por qué. A ver si quiere. Yo hasta vi que tocaste pantalla completa. Ah. Pero no pasó a pantalla completa. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, bueno, entonces, como decía Constanza, espero no confundirme porque estoy con la cámara y la voz en un lado y el PowerPoint en la otra. Vamos a presentar con Maximiliano Ortiz el trabajo que se llama Narrativas Fundacionales en la construcción de marcaciones territoriales pampeano-patagónicas, y en esto vamos a poner en común un poco los lugares, las áreas donde venimos trabajando cada uno, pero como venimos trabajando temas semejantes, y entonces lo que proponíamos en esta presentación de la red era un poco revisar lo que tiene que ver con las estrategias metodológicas y tratar de sistematizar cómo nos acercamos a nuestros casos de estudio, teniendo en cuenta estas semejanzas que les decíamos, más allá de que, como les vamos a contar, tienen varias diferencias los dos casos. Yo me he dedicado principalmente al
al norte de la Patagonia y a la provincia de Buenos Aires, y Maxi a Tierra del Fuego. Entonces, con el objetivo de revisar y sistematizar las estrategias teórico-metodológicas que utilizamos para estudiar estas inscripciones territoriales, las inscripciones territoriales en estos dos lugares, San Miguel del Monte y Ushuaia, vamos a ver cómo se inscriben las narrativas fundacionales en esas dos ciudades. Entonces, les decíamos, tienen muchas semejanzas y tienen algunas diferencias. En particular, nosotros con estas narrativas fundacionales estamos buscando los momentos a los que remiten la fundación estos sitios, y entonces el San Miguel del Monte en provincia de Buenos Aires nos remite al siglo XVIII y Ushuaia al siglo XIX. No obstante, lo que vemos es que, a pesar de esta diferencia de un siglo entre uno y otro, lo que tiene que ver con Ushuaia y Tierra del Fuego en general, hallamos que tienen características respecto de ese pueblo de frontera, ese contexto de frontera que encontramos en los que fueron fortines del siglo XVIII en provincia de Buenos Aires, también en Tierra del Fuego. Eso es una de las principales características por las cuales entendemos que se puede dar lugar a esta comparación, ¿sí? O sea, el contexto fronterizo, tanto en uno como en otro, se dan en distintos momentos, que serían fines del siglo XVIII en San Miguel del Monte y fines del siglo XIX en Ushuaia. Entonces, esta característica de ser espacios de frontera respecto de los epicentros estatales es resaltada en estas narrativas fundacionales que se establecen respecto de esos pasados que se van construyendo y, como vamos a ver, en las maneras en las que se inscriben territorialmente las marcaciones que dan cuenta de ese pasado. Entonces, en los dos casos fueron poblados heterogéneos y en conflicto, donde el Estado o las autoridades intentaron establecer un control territorial. En el caso de San Miguel del Monte era un Estado virreinal, digamos, las autoridades virreinales, y en el caso de Ushuaia sería ya el Estado argentino. Entonces, el análisis lo que va a hacer es buscar identificar paralelismos y particularidades locales en la gestión de cada uno de estos pasados y en la elaboración de las propuestas turístico-patrimoniales. Entonces, trabajamos para llevar a cabo esto con dos corpus documentales importantes. Uno que tiene que ver con ese momento fundacional, en el caso de San Miguel del Monte, siglo XVIII, y en el caso de Ushuaia, siglo XIX, donde englobamos documentos históricos, manuscritos y editados, que reflejan las visiones coloniales y o decimonónicas del territorio como un espacio vacío, inhóspito, a ser ocupado, pero sin embargo que tiene que ser controlado. Estas miradas lo que hacen es alterizar ese territorio en contextos en los que se está conformando la identidad nacional. Y los documentos más actuales, digamos, de finales del siglo XVIII y de finales del siglo XX y XXI, donde trabajamos fundamentalmente con documentación oficial referida a políticas públicas, planificaciones, declaraciones patrimoniales y lo que tiene que ver con material de promoción turística y con prensa local. En el caso de Ushuaia, lo que encontramos es una promoción turística a una escala muchísimo mayor porque tiene un impacto internacional. Entonces, esta documentación denominamos actual, digamos, que es la del siglo XX, siglo XXI, fue leída en forma relacional y lo que permiten es reconstruir las decisiones sobre el caso particular que presentamos hoy para bajar en concreto esta cuestión de la relación entre turismo y territorio, que tiene que ver con la relocalización de unas viviendas históricas y los relatos que están detrás de eso. Entonces, paso a contarles el primero de los casos de San Miguel del Monte. Previo, vamos a encontrar que esto que pueden ver en la imagen, que fuera el rancho de Juan Manuel de Rosas, que estaba ubicado fuera del ejido urbano,
construido cuando Juan Manuel de Rosas vivía en la estancia Los Cerrillos, a unos 30 kilómetros del centro de San Miguel del Monte, es reubicado en el centro, en la manzana histórica, donde posiblemente estuvo ubicado el fuerte colonial hispano-criollo, al que se remite en la fundación de San Miguel del Monte, que es eso que dice ahí, el 18 de noviembre de 1779. Entonces, tenemos un fortín colonial de 1779 ubicado en el centro fundacional, hacia donde se trasladó en la década del 80 el otro gran componente simbólico de la ciudad, que es este rancho de Juan Manuel de Rosas, que, entre otras cosas, San Miguel del Monte es la cuna el lugar donde se festeja la fiesta nacional de la Federación, etc. O sea, tiene una impronta del rosismo importante. Entonces, lo que se va a trasladar es lo que fuera la vivienda de Rosas, que es una estructura rectangular de 24 metros de largo por 5 de ancho, con paredes de adobe de 45 centímetros de espesor y techo de paja entramado. Ahí pueden ver en el extremo, aquí, una foto del rancho original, y en la que está pintada de rosa es la actual. Entonces, este traslado, ahí tienen un mapa, aquí, desde donde se pensó trasladar hasta aquí, la ciudad de San Miguel del Monte, que, como les decía, está a 30 kilómetros. El problema es que, dada la estructura precaria de adobe, hubo que agregar una base de hormigón. Se lo subió a este carretón de 120 ruedas de suspensión hidráulica individual, y entonces se lo trató de llevar por este camino que está en blanco, y ante las dificultades, un puente que no se sabía si iba a resistir, etc., se retomó este otro camino, llegando a la ruta 41, y se duplicó la distancia, todo para que se sostuviera, digamos, para que el rancho llegara en condiciones. Luego se excavó y en este predio, y se enterraron esa base de hormigón sobre la cual se había construido, y en la actualidad tiene un piso de ladrillos también antiguos, pero que no corresponden. Bien, entonces, ahora les pasamos a contar el caso de las viviendas históricas de Ushuaia. Sí, está Maxi por ahí. Bueno, el otro caso que abordamos de forma comparativa es el caso de Ushuaia, más específicamente el caso de Pueblo Viejo, o Paseo de los Antiguos Pobladores, que es un espacio verde que está destinado a preservar el patrimonio arquitectónico local mediante la agrupación de casas de los conocidos como antiguos pobladores en un complejo urbano, o al menos así se pretendía en un principio desde lo que era el proyecto, ¿no? Está ubicado en la zona céntrica de Ushuaia, específicamente en el Paseo de las Rosas, que es un espacio muy conocido donde hace ya décadas las familias van, hacen picnic, juegan la pelota, es un espacio muy concurrido, ¿no? Está emplazado cerca de la antigua Casa Beban, que es una casa muy, muy conocida, antigua de la ciudad. Es una de las postales principales de Ushuaia, postales turísticas. Perteneció a una familia muy conocida, la familia Beban, y fue la primera casa antigua histórica, digamos, que fue emplazada en ese lugar, que actualmente funciona como sala de eventos, salón de eventos, se hacen muestras de museo, etc. Y es cercano a la Casa Beban fue que empezó a conformarse este espacio
conocido como Pueblo Viejo, ¿no? Esta casa fue mudada en la década de los 90, pero fuera del marco de este proyecto. La primera casa que fue mudada a este lugar, en el marco ya de este proyecto conocido como Pueblo Viejo, es la Casa Pena, que es esa casa amarilla que se ve en el medio. Se ven 3 casas históricas. La Casa Pena es la más pequeña, donde actualmente funciona el Museo de la Ciudad. Y a la derecha de todo está la Casa Leviñanco, que fue la última en ser mudada, donde funciona la sede de la oficina de Ushuaia Buró y demás. Hay una cuarta casa que no se ve ahí, que está más a la derecha, está un poco más alejada, por eso no sale en la foto, que es la Casa Torres, donde actualmente funciona el Museo Malvinas. Y estas casas pertenecieron a las familias pioneras. Ahí se dejó de compartir la presentación. Las familias pioneras. Me hago la otra compu, pero ahí vuelvo. Que llegaron a Ushuaia luego de la fundación, y que generalmente llevan como nombre, o sea, son distinguidas con el apellido de la familia a la que pertenecieron originalmente, digamos. Cuando volvamos a compartir, pasamos a la otra diapositiva, donde va a aparecer un plano. Ahora cuando lo puedan ver les indico un poco más, pero es un plano que elaboramos para mostrar los traslados de las casas. En el plano de arriba se ve la ubicación original, digamos, de las casas, y en el de abajo se ve la ubicación de lo que sería Pueblo Viejo. Ahí está, ahí se ve mejor. Arriba está la ubicación original de las 4 casas, y abajo, marcado con el recuadro ese rojo, es la ubicación actual de lo que es Pueblo Viejo, que es donde se van trasladando las casas, ¿no? No hay un límite de casas, sino que se van van surgiendo propuestas, que generalmente coincide con un intendente nuevo, cada uno como que tracciona su propio proyecto de mudanza de casa, y se van viendo las propuestas sobre la marcha. La municipalidad va evaluando y decide de acuerdo a las prioridades. Ahí, como se puede ver, están ubicadas en una zona parecida en su ubicación original, porque Ushuaia fue una ciudad que desde su fundación se fue como desarrollando desde la costa hacia la montaña. Entonces todo lo que es actualmente la zona céntrica coincide también con lo que sería el casco histórico, donde hay muchos edificios que son antiguos, son de las primeras décadas de la ciudad, y son muy valorados históricamente, porque además son considerados representativos de lo que se entiende como arquitectura fueguina, ¿no? Además es un tipo de construcción en seco, característico, con estructuras de madera, con revestimientos en chapa, con unas ventanas tipo rosetón octogonal, que son muy características, que permiten justamente que estas casas se trasladen sin necesidad de desarmarlas completamente. En algunos casos se trasladan las casas armadas, enteras, y en algunos casos en módulos, pero justamente estos traslados lo que permiten es, lo que observamos en la prensa local y también en material de promoción, permiten promocionar una arquitectura local como un atractivo turístico, y también el procedimiento de mudanza como una forma de recrear la forma en la que vivían los antiguos pobladores, ¿no? Porque las casas se mudan de un lugar a otro desde principios de fundación de la ciudad, digamos. Y si pasamos a la siguiente diapo, hablar de algunas reflexiones que tuvimos en torno a estos traslados de las casas, a partir de relacionar nuestros casos de estudio y también de esta reflexión y sistematización que hicimos sobre la metodología y la fuente que utilizamos. Decir que observamos que localmente las relocalizaciones se perciben como herramientas de desarrollo turístico y de conservación patrimonial, pero también que entendemos que estas relocalizaciones de casas funcionan para fijar relatos fundacionales y validar algunas versiones de la historia sobre otras, porque observamos que no solo son relocalizadas estas construcciones, sino que también son resignificadas y refuncionalizadas. La gran mayoría de estos casos lo que hacen es refuncionalizarse como pequeños museos. Estas reubicaciones entonces generan nuevas territorialidades urbanas y turísticas y modifican la circulación y el acceso a ciertos espacios para habitantes locales y para visitantes turísticos, ¿no? Entonces contribuyen a preservar el patrimonio, pero también a reproducir silencios sobre poblaciones indígenas y afrodescendientes que son históricamente desplazadas. Lo que observamos, por ejemplo, en Ushuaia es que
los relatos turísticos, las visitas guiadas y todo lo que tiene que ver con la promoción, en general enfatizan más la presencia de estas primeras familias pioneras, antiguos pobladores, por sobre la presencia indígena y su importancia en el devenir histórico de la ciudad, digamos. Y para ir a las consideraciones finales, ya en la última diapo, decir que la sistematización y la integración de nuestras estrategias teórico-metodológicas nos permitió comparar y vincular casos locales dentro de fenómenos más amplios, vimos los puntos en común y las diferencias, y también identificamos algunas tendencias al comparar ambos casos. Por ejemplo, que la valorización turístico-patrimonial tiene una tendencia a darse en torno a expresiones como recorrido, circuito, ruta, paseo de, como que se valorizan y se ponen en promoción en términos de recorrido turístico. También señalamos la necesidad de, por un lado, expandir los estudios que integran diversos tipos y formatos de fuentes, e incrementar la producción de material destinado a agentes de gestión local para difundir los avances de nuestras investigaciones, porque esto contribuiría, por un lado, a robustecer tanto la investigación académica como los aportes que podemos hacer a la revisión y el mejoramiento de las políticas patrimoniales y territoriales, sobre todo a nivel local, y por otro lado abrir espacios de participación más plurales para actores que hasta ahora han quedado en los márgenes de las narrativas fundacionales de la región pampeano-patagónica. No sé si tenés algo más que agregar, Ailén, pues hasta acá sería. No, lo dejamos para las preguntas. Yo en el caos creo que quizás no quedó tan en claro el tema de las narrativas fundacionales. Tienen que ver con esas maneras en las que se cuenta el pasado, dando cuenta de múltiples actualizaciones, etcétera, pero que justifican la identidad actual. Eso es lo que quizás me había quedado sin decir. Bien. Muchas gracias a los tres expositores, bueno, los tres grupos. Y si les parece, abrimos nuevamente ronda de preguntas, primero levantando las manos a ver quiénes quieren hacer alguna pregunta. Váyanse anotando y podemos ir arrancando. Si alguien más luego quiere hacer alguna otra pregunta, también levanten la mano. Y listo, podemos empezar. Triana con el número 1, puede, si querés, si te parece. Y hacemos lo mismo que hicimos antes, si les parece, estén atentos los que van a responder, anótense las preguntas, cosa de poder contestar todas juntas y poder primero escuchar por lo menos esta serie de preguntas y después, si quieren, abrimos otra serie más, pero para contestar todas juntas, que me parece que es mejor. Bueno, estoy en el colectivo, espero que me escuchen. Apago la cámara porque si no me van a ver demasiado de cerca, pero ahí voy. Bueno, espero que no haya mucho ruido de colectivo, pero tenía que estar en la oficina y no quería dejar de escuchar sus ponencias. En primer lugar, felicitaciones a todos, me parecieron súper importantes y relevantes los enfoques con los que encararon las presentaciones. Mi pregunta primera va para Fera. Me gustó muchísimo tu trabajo y me gustó cómo fuiste contando tu propio proceso. De, bueno, al principio pensaba esto y después fui pensando lo otro. Me parece que eso es tal cual lo que tiene que suceder en un trabajo de tesina de grado, así que está buenísimo. Me parece que es re por ahí como fuiste encarando y abordando la profundidad de todos los conceptos. Vos contabas que incluso yo las veces que fui a La Plata, me llevaba gente de La Plata, me llevó ahí al bazar y me decían, bueno, esta es nuestra gentrificación de acá, ¿no? Y vos contabas que arrancaste tu investigación pensando en que era un espacio gentrificado, que después problematizaste, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿cuáles son los roles de esos imaginarios o quiénes son las personas que dicen, che, esto es gentrificación? Que es justamente lo que vos decías que pasaba, que bueno, usamos la palabra gentrificación, ¿no? Se pone un kiosco, luces y, bueno, está gentrificado. Pero ¿es realmente gentrificación? Entonces, en este sentido yo te recomiendo los textos de la Carrieu sobre recualificación urbana, que me parece que va, ahí me haces como que los leíste, bueno, me parece que va en ese sentido. Y también un poco
traigo a González Braco, a Mercedes, que es mi directora, guiño guiño, que ella también laburó con las asociaciones patrimonialistas, todo lo que eran las mismas asociaciones las que traían la idea de gentrificación. Me preguntaba si vos ves lo mismo, como esa era un poco la idea. Y después, en este sentido, para Ailén y para Maximiliano, retomando la idea de las asociaciones patrimonialistas, si ustedes ven quiénes son estas personas que impulsan la valorización patrimonial en estos lugares que ustedes estudian y si ven también trabajo de estas asociaciones. Esa sería mi pregunta. Continúa Florencia, si querés. Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, felicitar a los expositores, expositoras, la verdad que excelente los temas, muy interesantes, la verdad que yo sigo pensando un montón de cosas que me abren más preguntas, así que nada, celebro el espacio. Mi pregunta iba más que nada a Fera, a María Zuccarelli, la verdad que me gustó mucho el tema que están haciendo, bueno, yo soy acá de La Plata también, así que nada, también como repensar desde el espacio de uno, de habitabilidad, es distinto por ahí, no se hace. Y te quería consultar, más que nada, referencias, porque yo nunca, o sea, si bien lo asocié siempre el tema de la gentrificación a que tiene un lado simbólico, no sé qué otras referencias utilizaste también, bibliográficas, que hablen de gentrificación simbólica, me gustaría saber. Ahí estuve también googleando a Lerena Rombaux, que no la conocía, me pareció súper interesante también la manera en que lo aborda el tema de la renovación urbana excluyente. Nosotros con Nicolás Trivi hemos trabajado en un artículo de investigación sobre extractivismo urbano también, que es por ahí, es un concepto que no es gentrificación, pero está asociado un poco con esto de lo que dice acumulación por disposición de Hardwick, ahí vi que lo citaste. Y no, me quedé pensando en eso, más que nada la gentrificación simbólica y el tema de la renovación urbana excluyente. Y ahora en relación a lo que hablaba Triana también, que ahí me puse a pensar qué gentrificación, nosotros acá en La Plata también, cuando se hizo la renovación de Plaza San Martín, que la tenemos acá, también Plaza Roche y demás, estaba todo bastante vallado, ¿no? Es como que se hizo, se cortó la circulación y la movilización por ese espacio, que eran dos parques importantes cerca de acá, la cercanía, uno frente a Casa de Gobierno, y había como también, me llamaba mucho la atención que había escrito, ¿no? Tipo graffiti, googlea gentrificación, ¿no? Y también como pensándolo eso, ¿no? ¿Qué se entiende por gentrificación? ¿Cómo también lo viven, ¿no? Ese espacio, ¿no? Ese espacio urbano que ha sido limitado durante un tiempo bastante, que fueron varios meses. Y nada, me quedé pensando en eso también de lo que decía Triana y lo que habías expuesto vos, así que nada, felicitaciones a todos y a todas, Gracias, Gabriela, si querés hacer tu pregunta. Bueno, gracias, felicitaciones a todos y todas también. La pregunta va para Silvina y para Luis. Hacia el final, un poco como conclusiones con ese cuadro comparativo, espero no abrir una grieta entre la dupla de trabajo, de quién lo hizo y quién extrajo esas conclusiones. Pero bueno, en cuanto un poco, ahí exhibieron un poco el rol de la universidad, era una de las dimensiones que compararon en los dos casos, en el de Salto y en el del Cinturón Hortícola de La Plata, y caracterizaban, no entendí bien como las diferencias, ¿no? Hablaban en el caso de La Plata, un rol más extensionista, entiendo como más, quizás más, como más de incidencia. Y en el caso de Salto, hablaban de producción de diagnósticos y sensibilidad temática, ¿no? Entonces, bueno, un poco, si pueden explicar un poquito más de qué de esa comparación, ¿no? El sentido de esa comparación que hicieron. ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí. Me tenía que desmutear. Queda entonces por preguntar a nadie. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los expositores, muy interesantes, diversas los enfoques, pero muy interesantes. Me quedo con la presentación que hizo María,
Zuccarelli, y para ella va mi pregunta. La verdad que me pareció muy interesante el abordaje del recorrido que fuiste haciendo y cómo comentaste, como bien decía Triana, este ir y venir que surge desde estos abordajes, ¿no? Cuando uno va construyendo su marco teórico, ¿no? Como esta investigación más dinámica y reflexiva. Y en ese sentido, te quería consultar, vos mencionaste este concepto de ocio propio, ¿no? Decías, bueno, si es posible que menciones nuevamente el autor o los autores que habías trabajado bajo este concepto y una breve referencia de lo que es. Entiendo que por la exposición y los tiempos quedó como mencionado, pero me parece que es muy interesante frente a otras ideas de ocio o de recreación, ¿no? Que implican consumo, que implica participación activa o que involucrarse en otras actividades. Entonces me parecía interesante retomarlo. Y desde ya me quedo pendiente porque me interesaría conocer el análisis de los datos. Nos quedamos con eso, o por lo menos yo me quedé con esas ganas de hacer este salto del abordaje teórico conceptual, que me parece que estás haciendo una construcción muy interesante, y ver qué es lo que sucede con el análisis. Y felicitaciones, porque me pareció un trabajo muy interesante en el marco de una tesina de grado. Bueno, ahora sí, soy la última antes de que puedan contestar los tres ponentes. Me sumo a los agradecimientos y felicitaciones. Un placer estar compartiendo la mesa con ustedes. Y bien, para Silvina, en la primera exposición quería preguntarles, o sea, hablan de periurbano, los locales hablan de periurbano, ellos se autorreferencian como periurbano. Yo porque vengo trabajando en territorios, yo los llamo rururbanos, y en particular, si no sé cuánto trabajan la neoruralidad, o cómo si es que lo tienen en cuenta como una neoruralidad, que a mí en algún punto me cierra un poco más esto de empezar a dejar de pensar en esta dicotomía rural-urbano, que es algo que me genera bastante conflicto personal. O por qué tomaron periurbano en particular. Después, bueno, para María, me parece muy interesante lo que puede surgir. Me intriga mucho personalmente cómo pensabas hacer los mapeos, pero si podés, pero porque en términos personales, suelo trabajar con muchos mapeos, hemos trabajado con mapeos incluso colectivos, no sé en qué mapeos habías pensado. Vos en tu trabajo desde tu disciplina. Y puntualmente para Laura y Maxi, nada, agradecerles especialmente por la coordinación y poder estar exponiendo y por la coordinación de mesa, porque sé que todo esto es un montón. Y de ahí Ailén con las 3 computadoras que debe tener en este momento, porque sabemos que estamos coordinando un poco todo. No conocía el trabajo que venían haciendo. Y quería saber si a todo esto no aparecen críticas locales a estos traslados. O sea, me parece yo soy arquitecta de base. A mí me parece desgarrador que me hablen de estos movimientos, pero será por mi ser arquitecta. O sea, esta es la solución. No se podían dejar donde está. No puedo creer. Entender si no existen ni estudios, ni críticas, ni los locales, ni nadie le parece tan desgarrador como a mí que muevan una casa de su lugar. En ese sentido. Así que bueno, ahora sí, les dejamos la palabra. Si quieren seguir por el mismo orden, porque veníamos con este orden, simplemente, si les parece, así van contestando, porque fueron un montón de preguntas. Y si a alguien más luego le surge alguna pregunta, o sea, podemos volver a abrir, me parece que esta rondita de preguntas. ¿Por el orden de exposición decías, Constanza? Sí, que arranquen ustedes. Ok. Bueno, empiezo por el final y Luis, lo que quieras, anda aportando. En principio, por el final, digo, pensando en términos de periurbano, nosotros estuvimos pensando y contrastando también un poco, pensando en relación con distintas definiciones en su momento, rururbano, periurbano. Periurbano es una denominación que se usa muchísimo en el territorio. De hecho, hace unos años había unas jornadas que eran jornadas del periurbano.
Es más desde el mundo de la academia y sobre todo también desde la gestión, ¿no? Desde cómo se denomina a estas zonas desde áreas de gestión productiva y demás. Y que no quita que, por supuesto, uno tenga distancias, porque lo periurbano implica justamente esa periferia de lo urbano, ¿no? Tanto lo rural urbano implica esta transición donde hay características de ambos ámbitos. Sin embargo, si uno quisiera caer en esa dicotomía de lo rural y lo urbano, este periurbano, el de La Plata por lo menos, tiene más de lo urbano que de lo rural, si se quiere, porque hay muchísima presión inmobiliaria que ha ido avanzando sobre esas zonas que antes eran más propiamente rurales y entonces se dan dinámicas de mucho de barrio. Antes, bueno, también se usa los locales, digo, si uno piensa en términos de la gente que vive en las zonas, no le llaman tampoco periurbano, digo, por eso es más de la academia y de la gestión. La gente le llama al pueblo muchas veces, o el barrio, y de hecho ahora desde la gestión, desde algunas áreas se le está llamando el barrio también, que también es un problema o un debate, porque muchas de estas son localidades que son incluso previas a la fundación de La Plata. Entonces, llamarlas barrio, no denominarlas barrio, es también de alguna manera configurarlas de otra manera, ¿no? En términos de... Y nosotros un poco ahí lo que nos sirve es, bueno, a mí por lo menos, es pensar en términos de centros-periferias, porque hay una dinámica de centro-periferia en relación con la ciudad, con este casco fundacional que mencionaba y demás. Eso en relación con el periurbano en La Plata, pero Luis puede... Y bueno, y también pensaba que como es un trabajo donde estamos intentando comparar, hablar de periurbanos nos permite también como un diálogo, una palabra en común, ¿no? Un concepto en común, porque es difícil, son ámbitos de transición que ni siquiera están mucho visibilizados, entonces encontrar con quiénes es un desafío, ¿no? Conversar de estos temas. Es como que no caemos ni en lo urbano ni en lo rural, tenemos las mismas problemáticas. Digo, yo escuchaba a Maxi y a Laura y pensaba, bueno, esto de lo fundacional, qué importante, y el poder de esas narraciones fundacionales, se juegan un montón en esto, pero bueno, no es lo urbano, tampoco es lo rural, con esas características imaginadas de lo rural, ¿no? Agrego ahí, Silvina, la mirada un poco de aquí, desde este lado del río, que también cuando mencionaba cómo la academia ha trabajado más el concepto de periurbano, y yo creo que la academia de la Argentina, habiendo recorrido un poco la licenciatura en Concordia, en Entre Ríos, después la maestría en Quilmes, y ahí escuchar un poco más el término periurbano como una categoría para analizarlo, y creo que acá no lo trabajábamos tanto en ese sentido, pero había que encontrar algún objeto frontera o algún concepto común para trabajarlo. Incluso creo que nos costó, cuando hablamos de cinturón hortícola, periurbano, estamos hablando un poco de las mismas cosas. Acá se trabaja mucho el concepto de suburbano también, desde la arquitectura, de la parte productiva, pero que había que empezar a trabajar de algún concepto, afianzarse, pararse el concepto que tiene sus significados para empezar a abordarlo. Y tiene que ver eso, al momento de comparar, qué implica en ese concepto, esa forma de trabajarlo o abordarlo, y acá lo trabajamos como cinturón hortícola más de lo productivo, a veces no viendo tanto otras dimensiones que tenían los territorios. Creo que el periurbano también tiene un combo más interesante de cosas, el concepto de periferia, por eso creo que hay más un acuerdo, pero reconocemos que hay distintas formas de analizar ese vínculo rural, urbano, y ese intermedio, ese espacio, esa interfaz que hay entre los territorios, muy dinámico, sus propias características, oportunidades y desafíos, pero era como un término que elegimos para avanzar, para abordar, y como un poco de consenso en estas primeras fases de trabajo en conjunto. Totalmente, de acuerdo. Y después lo segundo, el rol de la universidad y las diferencias. Esto es parte de lo que estamos construyendo, ¿no? Entonces es parte del análisis. No creo que se genere una grieta, pero sí hay lugar para la conversación. Aparte ya tenemos demasiadas grietas en la vida, así que ya está. Pensaba un poco que desde lo que estamos haciendo en la Universidad de La Plata, lo estamos haciendo mucho desde la extensión, la intervención territorial, pero también unido un poco a la investigación. De hecho, la investigación viene a posteriori de la extensión, ¿no? Viene como un aditamento a la extensión. Y de esa manera tiene un enfoque más de incidencia, más de trabajo participativo,
Y entiendo, y acá corregime Luis, si estoy equivocada en la interpretación, pero después agrega también lo que te parezca. Pienso que desde la UDELAR se trabajó un poco más desde consultoría, proyectos de diagnóstico y de capacitaciones, y que eso finalmente ha provocado algunos efectos similares, porque de últimas en los dos territorios se generaron, por ejemplo, ferias y trabajo participativo, pero quizás esa forma de trabajo a través de distintos proyectos como de consultorías más cortos en relación con organismos de gobierno, generaron también que sean como esfuerzos más limitados en el tiempo y aislados, ¿no? Como distintos impulsos más cortos, mientras que en el proyecto de extensión, que además, bueno, igual con muchísimo esfuerzo, ¿no? Se logró una continuidad desde el 2013 al día de hoy. No sé, Luis, ahí si querés agregar algo más. Sí, también con la misma, vinculando un poco con la primera pregunta, lo del periurbano, y acá la extensión también, ¿no? La extensión, ¿qué asumimos como extensión dentro de las universidades? Capaz con una definición más rígida, más dura, no lo veíamos como una extensión propiamente dicha, sino que era un trabajo que abordamos en la universidad a través de otras instituciones, las cuales nos sumamos en proyectos, en programas, ya sea del Ministerio de Ganadería, ya sea Agencia Nacional de Investigación, proyectos de terceros, a veces proyectos que presentábamos desde la universidad, pero tendría que ser otra institución la que avalara, entonces teníamos que acercarnos al centro comercial y presentarlo a través de ello, y ahí se desvirtuaba un poco esa primera imagen o los conceptos que teníamos de extensión, sino que estaba mediado o intervenido por otras instituciones, y ahí por eso lo proponíamos más como diagnóstico, como consultoría, como ese rol, sí, donde la universidad participaba, muchas veces tenía la iniciativa y se sumaba a proyectos puntuales, pero no era la extensión pura y dura como capaz, como la conocíamos con otros ingredientes. Y lo otro que nos parecía también importante era eso que aparecía en esa tablita de visibilización, que había un trabajo mucho más de base por hacer para acercar estos dos sectores, el turismo y el sector productivo de ese cinturón hortícola, de ese periurbano, para trabajarlo. Era como trabajar en los cimientos de eso. Yo creo que dos sectores muy consolidados en Salto, como es el turismo termal y la parte hortícola, trabajando por canales paralelos, trabajando por vías que no tenían muchos puntos de contacto. Entonces, por eso hubo que hacer mucho esfuerzo de visibilizar, de juntar actores. Y hay unos proyectos que ya capaz más avanzados en ese periodo de tiempo, empezar a juntarlos en el mismo espacio, llevar a los operadores, al agro, y juntarnos allí en las mesas que tenían de diálogo los productores para intercambiar. Y realmente era como una torre de Babel. Hablaban términos diferentes, hablaban cosas diferentes y a veces cosas que parecían insólitas, como comprar insumos para los hoteles que lo compraban en Montevideo y eran producidos en Salto y se trasladaban primero y distintos precios, no sabían que existía diversidad de producción, había muchas cosas para visibilizar y sumar. Un sector que no solamente está dividido por aquellas instituciones que trabajan, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Turismo, sino que las propias oficinas locales, los propios técnicos, y también pensar un poco esa resistencia que muchas veces había de la propia parte técnica. El sector del agro tiene mucha cercanía con la parte productiva, como es lógica, entonces por eso, por llegar con un sector nuevo, por llegar con un sector servicio, se hizo más difícil. Entonces nos encontramos muchas veces con técnicos que decían, no, el turismo no nos interesa porque si no el productor va a dejar de producir, se va a dedicar a otra cosa y eso no va a afectar al sector. Y había esas barreras que la veíamos a nivel institucional de gobierno, había a nivel de agremiaciones. Hay también barreras para vencer a nivel de las propias disciplinas, las disciplinas que funcionan dentro de la propia universidad, puerta por medio, con agronomía, con veterinaria, con las que trabajan más las disciplinas vinculadas con el agro para generar canales de diálogo que pudieran trabajar y visibilizar territorios que no tienen mucha cercanía con los propios actores. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo, por ejemplo, de visibilización de una colonia Osimani, que Silvina pueda dar fe de ello. La colonia Osimani está muy cerquita de la ciudad, está a 5 minutos del centro de la ciudad, pero sin embargo era un sector como que no existía en el mapa, y los sectores que no existen en el mapa no existen para el turismo, y había que visibilizarlo y había que ponerlo sobre el plano. Entonces es un trabajo bien de base para poder situarlos en el territorio. Los propios operadores locales, los propios productores locales, es una complicación por nosotros porque tiene que ver con temas, si pedimos una encomienda o un transporte, no saben dónde es la colonia Osimani, si pedimos un tema de emergencia, no saben dónde es la colonia Osimani.
Entonces ese fue un primero que para acercar turistas deberían conocerla. La feria ayudó a eso, y hoy la colonia Osimani ayudó a reconocerla y a situarla en el mapa y que sea un lugar que se reconoce su producción, su agregado de valor. Y otra cosa era cambiar un poco el chip del productor también, no solamente el técnico. Acá no hay nada, creo que nos pasa muchas veces cuando acercamos el turismo a sectores productivos, acá no hay nada para ver o para hacer, que lo que hace, cómo lo hacen, de lo que muestran, tiene valor. Por eso de la parte del productor, de la parte de técnicos, acercarnos, visibilizar, creo que ahí hay caminos distintos, hay formas, hay conceptos más duros, pero hay un rol de la universidad que por distintas formas intenta acercarse al territorio, que tienen características distintas en el producto turístico principal, que lo que tiene acá es termal, poder estamos haciendo un estudio comparativo en Colonia, que tiene fuerte presencia de lo cultural con lo productivo, o Maldonado, o de sol y playa, con la parte productiva, y tiene características diferentes, y por eso territorios hacen que las modalidades de acercamiento sean distintas, y que en eso cuando intentamos llenar un casillero, capaz con algunos conceptos, veamos complementariedades, diferencias, similitudes o formas de encararlo de alguna otra forma. Por ahí, para agregar muy cortito, pensaba que en esto que contaba Luis, parte de las cosas en común es el encuentro entre el turismo y la horticultura. Tiene muchas dificultades por también muchos prejuicios, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a nosotros nos señalaban que bueno, que hay tantas cosas que arreglar y hay tantas necesidades básicas insatisfechas en el periurbano, que pensar en términos de turismo se consideraba casi una locura. Hoy en día, después de mucho trabajo y mucha conexión y mucho también respeto con los productores, ¿no? Una relación de muchos años, ellos mismos se suman porque también ven el turismo como una posibilidad de visibilizar su actividad, de visibilizar incluso que los migrantes limítrofes son personas que aportan a nuestra sociedad. Digo que hay una cuestión incluso hasta de racismo en la sociedad argentina, pero incluso también económicamente. Les sirve organizarse. Y les sirve incluso pensar en ellos mismos como turistas, ¿no? Que hay algo ahí que nosotros los pensábamos como receptores del turismo y ellos mismos se veían a sí mismos como turistas. Y entonces ahí también como, bueno, nos van habilitando distintas cuestiones, ¿no? El pensar el turismo en estas zonas. Así que nada, lo dejamos ahí, por ahí. Gracias. ¿Quieren seguir, María? Sí. Dale. No, es re interesante lo que dice Silvi, porque un poco también parte de esa como diferencia en cuanto a quizás la inversión que sucede más en el casco urbano, lo que sucede en el periurbano platense, es un poco también desde donde yo parto para hacer mi investigación. Y respondiéndole a Trini lo primero sobre ese graffiti típico de... Primero, gracias por la bibliografía, después te voy a contactar para que me repitas el nombre de tu director, o directora, no escuché bien el nombre. La palabra gentrificación, que si no me equivoco fue en Plaza San Martín donde está este graffiti, se lee también en un proceso de renovación urbana que ocurre en toda la ciudad de La Plata. Y hablo de renovación urbana precisamente desde la perspectiva de Lerena, que ya habla de una renovación urbana excluyente, partiendo de que es lo primero que podemos concluir cuando empezamos a investigar, ¿no? O sea, esa es la justificación de por qué utiliza este término y no el término gentrificación para... Primero en su trabajo habla de Parque Patricios y después de otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, habla de renovación urbana excluyente. Luego habla de una gentrificación de diferentes, como creo que esto fue el otro profesor que no me acuerdo el nombre, que es de Perú, que analiza el proceso de gentrificación en Lima. Habla como de diferentes instancias, ¿no? Del proceso que podemos englobar como un proceso de gentrificación, pero que partimos de un hecho particular que probablemente esté mediado por ordenanzas municipales, que es un poco también el análisis que voy a hacer en la tesis, que es la renovación, ¿no? Lo que sucede, el cambio material tangible en el espacio físico urbano, ¿no? Que obviamente que tiene un montón de otras implicancias más allá de eso, pero que parte de ahí. Y en cuanto a las asociaciones civiles, un poco el relevamiento de medios y el relevamiento de redes sociales va por esa inquietud, ¿no? Que cómo lo ve la gente, porque yo puedo hablarte de campo teórico, pero cómo lo lee la gente de La Plata, incluso los propios visitantes, y eso es un poco también el ánimo de las entrevistas y del trabajo más con técnicas etnográficas, si se quiere. Así que un poco por ese lado.
Y después a Flor, por la gentrificación simbólica, hay varios autores. De nuevo, yo parto de Lorena porque fue la primera persona que leí al respecto, porque es flayada, pero de ahí me fui a buscar al Scholar y encontré a Sukin, que ella estudia el caso de Manhattan, y creo que habla del concepto de la ciudad lateificada o algo así, como estos cafés o esta gourmetización de las ciudades, que es otro autor que he leído. Coco Lagant, que habla de la gentrificación turística. Pero bueno, ya ahí estoy en unos cuantos debates, porque también es como muy difícil hablar de turistificación o gentrificación turística. En cuanto a mi perspectiva, quizás podríamos hablar de una diferencia epistemológica si hablamos de turistificación como la exacerbación de una identidad preexistente, y la gentrificación turística cuando es como una remodelación del espacio urbano, una remodelación del espacio disponible para la práctica turística con ánimos meramente estéticos y o turísticos o ambos, ¿no? Esto, estoy tirando pensamientos míos, no lo tomen por favor, vayan a leer a alguien que haya estudiado esto más en profundidad. Y a Gotham, que habla como de este ciudadano globalizado y esta gentrificación turística que busca satisfacer a este visitante que tiene como un sentido de la ciudad más globalizado, ¿no? La ciudad no como constructo situado, sino como un emplazamiento en donde esta persona va a tener como una extensión de su vida cotidiana en un espacio compartido con otros sujetos, con otros ciudadanos, si querés llamarlo de esa manera, pero sí que hace una crítica más material, ¿no? de eso. Después, si querés, te lo mando por correo, porque creo que tengo tu mail, así que te paso por ahí. Ah, bueno, en cuanto a gentrificación simbólica, clave Sequera y Hanochka. El último libro de Sequera, que creo que es Gentrificación, Capitalismo Cool, y no me acuerdo bien el título, está buenísimo. A mí me gustó mucho, porque habla de expulsión, y bueno, está bueno, se lee como en el mismo diálogo que Lerena, que bueno, nada, no, me olvidé de decir, pero Lerena creo que también es arquitecta o geógrafa, no me acuerdo bien. Ella lee la gentrificación partiendo del valor uso del suelo, que es sumamente interesante. Yo no hago ese análisis, pero sí como que lo pongo en diálogo con ella. Bien, y después respecto al ocio propio, lo que yo leía del tema lo escribió Molina Bedoya, que es un autor chileno, también te lo puedo pasar por correo si querés. Publicó hace poco otro que hizo como una revisión de un artículo que había publicado hace un tiempo de otro autor que me parece muy interesante. Él parte de la educación física. Yo hice un año de educación física también, así que me interesa mucho todo lo que tiene que ver con lo lúdico y esas cuestiones. Y también estudié un poco de filosofía, así que por esto estoy tan veteada por cosas. Y lo que él propone es esta contraposición a un ocio regido por lógicas de consumo, a un ocio que intenta escapar de esa idea, que también tiene un poco de moral, ¿no? En el medio, que un poco lo que decía Silvia hace un rato, de cómo se vetea lo moral en todos estos discursos. Parte de lo que me sucedió con las entrevistas es encontrar este discurso de, bueno, criticamos el consumo, pero bueno, todos disfrutamos de la plaza más segura, más iluminada, bla, bla. Una cosa no quita la otra, ¿no es cierto? Así que eso me pareció muy interesante de este autor. Y por el tema del mapeo, David Elena y Agus Romero, que es mi codirectora de tesis, hicieron un trabajo censal de recopilación de los datos censales de la ciudad de La Plata y un mapeo mediante Google Earth de lo que estaba sucediendo en el espacio en 2014, lo que sucedió en 2024, lo cual yo lo voy a recuperar para seguir analizándolo y lo voy a comparar con un mapeo que hice yo manual mediante un formulario para analizar el estado del espacio, ¿no? La materialidad más concreta. En un inicio tenía como la idea de plantear un debate más estético, pero bueno, es demasiado. Así que ahí voy a parar. Pero bueno, esa es un poco la idea. Ah, y usamos QGIS, Google Earth y bueno, yo Google Forms. Eso. Bien. Respondemos nosotros ahora, si no me equivoco. Respecto de las asociaciones patrimonialistas, vamos a responder los dos, así que me centro yo primero en San Miguel del Monte y Maxi después agrega sobre Ushuaia en caso de ser necesario. Respecto de las asociaciones patrimonialistas, sí, en San Miguel del Monte es muy activa, incluso este mes o a fines del mes pasado motivaron
una devolución de restos arqueológicos, están haciendo en la actualidad un concurso fotográfico, tienen un rol muy activo y tienen cierta vinculación con la Secretaría de Cultura y la Municipalidad, y apoyan en general. Incluso el año pasado o a principios de este año se vieron envueltos en la relocalización de un cartel de referencia histórica respecto de la ubicación original del fuerte. O sea, son como les decíamos, el tema del fortín colonial, o sea, el origen del pueblo, de la ciudad, y Juan Manuel de Rosas como figura política relevante, son dos hitos estructurantes de la narrativa respecto de San Miguel del Monte. Y entonces, en particular, respecto a este caso que trajimos de las viviendas, la reubicación de las viviendas históricas, que justo sucede en estas dos ciudades, como habrán visto, muchos puntos en común, o bueno, la intención era que vieran esos puntos en común. Acá hubo cierta reticencia en el caso de San Miguel del Monte, pero se financió incluso por, o sea, el traslado, con todas esas dificultades que les fui contando, se financió por los privados, los dueños de los que habían adquirido, la familia que había adquirido esa estancia, esa parte de la estancia en Los Cerrillos, y que quería dejar de tener visitas turísticas en su campo, y entonces pagó todo ese traslado, y ahora por supuesto que forma parte de la identidad local. O sea que más allá de los riesgos que pudo haber tenido ese traslado, como fue exitoso, la población local está a favor de que eso esté ahí, donde lo pueden visitar todos, que es el centro histórico. Maxi. ¿Sumo yo de mi caso? Con respecto a la pregunta de los actores, es como muy, depende mucho para cada casa. Como que cada casa es un proyecto particular y generalmente se impulsa siempre desde como un acto de salvataje, de emergencia ante las presiones inmobiliarias de la que la casa se está cayendo a pedazos y tiene mucha historia porque perteneció a la familia tal. Entonces siempre es como que hay en cada casa como que se mueven las familias involucradas. Hay algunos actores que son muy activos con respecto al patrimonio arquitectónico local, y después sí están muy permeadas por el tema turístico. O sea, son movidas que son de valorización patrimonial, pero al ser tan importante el turismo en Ushuaia, como que siempre están atravesadas por el tema de también darle un valor turístico y de promocionar el momento en el que se muda, de promocionar el momento en el que se restaura la casa, de promocionar su nueva ubicación en Pueblo Viejo. Entonces es como que están atravesados por eso. De hecho, la declaración de cada casa antes de mudarla se la declara como edificio histórico y después se la desplaza a un lugar que está enmarcado dentro de un proyecto que se llama Ushuaia Magnífica, que es un proyecto turístico, que es principalmente un proyecto de escenificación de Ushuaia, como de mejorar su postal, digamos, mejorarla como visualmente para la propuesta turística. Entonces, de hecho, Pueblo Viejo en un principio del proyecto original se preveía ponerle banquitos, luminaria de época, como recrear una especie de Ushuaia fundacional antigua, como poniendo casas antiguas, como crear todo una especie de escenario, digamos. Y esto lo relaciono con el comentario de Constanza, que sí, es muy interesante, porque no parece haber tanto debate con respecto a mudarla sí o mudarla no, sino más bien con dónde la mudamos. De hecho, en su momento el proyecto de mudanza fue impulsado por el Colegio de Arquitectos locales, que querían mudarlo al lado del Museo del Fin del Mundo, porque era un lugar que ya estaba protegido patrimonialmente, porque está reconocido como lugar histórico. Entonces decían, bueno, es el mejor lugar para preservarlas, es mudarlas todas a ese lugar.
y tenerlas ahí. Pero un par de años después la municipalidad decidió mudarlas a este lugar cuando se aprobó el proyecto Pueblo Viejo, porque aparte de un lugar más turístico, como más cerca de la costa, entonces como que hay disputas más de si mudarla o no, como que no se pone en cuestión eso, como bueno, es un acto de salvataje, es lo mejor que podemos hacer ahora, porque si no se derrumba, veamos dónde lo mudamos. Ahora como que ya está medio como decidido que por defecto se lo muda todo a Pueblo Viejo, porque la idea es ir como conformando esta especie de escenografía, digamos, de una Ushuaia antigua, pero no hay tanto, de hecho se lo promociona, el acto de mudanza, la gente va, filman todos cómo se muda la casa entera en un camión, están todos ahí como mirando, es como, de hecho antiguamente se le decía las casas trineo, porque era como muy común la mudanza de las casas, como que es parte, como que ya es aceptado como parte de la identidad, como parte de la arquitectura fueguina y demás, como que no hay mucho cuestionamiento. De hecho, si no me equivoco, es una práctica regionalmente muy común. En Chiloé hay se llama la minga, que es como una mudanza comunitaria de las casas, y hay como hay una fiesta comunitaria, después se hace asado, como que hay como todo un acto colaborativo de mudar las casas, como que es algo muy normal. Pero no hay mucho cuestionamiento. Los debates se dan en torno a dónde las ponemos y al restaurarlas, qué le ponemos adentro, digamos, cuál es la nueva función que le damos a esta casa. Sí, y una aclaración más respecto de esto que está diciendo Maxi. Nosotros elaboramos mapas de actores para tener en cuenta digamos, en los cuales hemos incluido esas asociaciones patrimonialistas, y muchas veces esas fuerzas, depende del momento en el que se ha impulsado, particularmente en el caso de Ushuaia, ha tenido más poder de decisión algunos que otros. En San Miguel de Monte funciona como más articulado, pero en este caso, como han sido por casos de cada casa, ese mapa de actores ha tenido sale como desbalanceos que han llevado a que se haga de una forma u otra. Bien, por nuestra parte estamos. No sé si alguien más tiene algún tipo de pregunta, comentario. Estamos en horario, con lo cual... Estamos impecables, 12:30, la verdad. Antes que se desconecten todos, hay 45 personas conectadas acá, para recordarles a todos que si alguno no se anotó en las jornadas, aunque sea simplemente como oyentes, que por favor si pueden anotarse, que a nosotros nos viene bien como parte de la red. Volver a recordarles que si quieren participar de la red de alguna manera, nos interesa mucho poder ampliar nuestros horizontes justamente a nuevos lugares, con nueva gente, con nuevas miradas, y hacer un intercambio todavía mayor, así que los invitamos a participar. Anótense, les mandaremos luego, o sea, con más razón, seguramente podamos usar esa base para poder presentar la red en sí, pero está interesante, nos viene muy bien saber quiénes son los que están participando, desde dónde vienen, y tener alguna noción. Así que les agradezco a todos la participación. Hay una mano levantada, te dejo, Jenny, si querés abrir micrófono. Estás con micrófono cerrado, ¿eh? Ahí va. Buenos días con todos. De antemano agradecerles por su bonita exposición. Les saludo desde Ecuador, de la carrera de la Universidad Estatal UNESUB. Es muy bonito aprender, como usted dice, de otros países, y para qué sí me ha gustado. Les felicito mucho. Saludos desde la UNESUB de acá de Ecuador. Gracias y felicitarles. Muchas gracias. Así que bueno, damos por cerrada esta sesión y nos volvemos a encontrar después del almuerzo a las 14, ¿estoy bien? Sí, a las 14 en este mismo link. Exacto. A las 14 nos vamos a encontrar, tenemos 4 ponencias por la tarde nada más en esta mesa, así que tendremos tiempo para poder seguir debatiendo y discutiendo los temas que nos preocupan al respecto del turismo y territorio. Les agradecemos a todos. Hasta luego.
Adiós. Chao.